Remy Braque, un profesor comprometido académicamente en esta bella tarea de la búsqueda libre de la verdad. Nacido en París en 1947, ha dedicado por entero su vida al estudio y la docencia. El profesor Remy Braque hace una opción conservadora. ¿Una opción conservadora de qué? Una opción conservadora de la gran conversación de nuestra civilización, de la gran conversación de nuestra tradición, una conversación que requiere necesariamente de dos elementos, libertad y verdad, porque en esta conexión es donde se juega todo. Una y otra, la libertad sin verdad y la verdad sin libertad, mueren, están llamadas a perecer, y esto lo sabe muy bien el profesor Remy Braque. Profesor, está usted en su casa, lo sabe. Esta es una casa de libertad, una casa sin cancelaciones y ni correcciones políticas. Qué alegría tenerle entre nosotros, profesor Braque. Muchas gracias. Excelencia, estimados colegas, antes de todo tendré que dar las gracias a la universidad que me ha invitado y también a la gente que tradujo mi ponencia del inglés al castellano. He añadido algunas frases que se conocen a la escasa cualidad del castellano. Pues bien, desde hace algunos meses asistimos al auge de un fenómeno que está calando en todos los países occidentales. Hemos presenciado el derribo de estatuas y como calles o edificios han perdido sus antiguos nombres para recibir una nueva denominación. El movimiento buscó primero erradicar la memoria de figuras que gozaban de una buena imagen en sus países, pero que habían desempeñado un papel negativo en su historia, especialmente en lo que respecta a la colonización y al imperialismo. Ello implica hacer un uso inadecuado de la historia. En primer lugar, la complejidad de las figuras históricas queda reducida a un único aspecto, mientras que otros se dejan de lado. En segundo lugar, y peor aún, juzgamos sus acciones de acuerdo con nuestros estándares de una manera totalmente anacrónica. Venimos el pasado según nuestros estándares que pertenecen necesariamente al presente. Estamos ante una estrechez de miras llevada al extremo. No puedo sino perdonar el proyecto de purificar la historia pasada. Me atrevería incluso a ir más allá y sostener que esta labor no debería circunscribirse únicamente al mundo occidental, puesto que si lo hiciésemos estaríamos adoptando una suerte de mentalidad provinciana llevada al extremo y, más concretamente, esa misma perspectiva eurocéntrica que deberíamos criticar. Cada cultura debería purgar las figuras negativas de su pasado. Es una tarea hercúlea. Ahora bien, todo el pasado de la humanidad está marcado por los conflictos y las guerras. Quizás no nos guste, pero es un hecho que difícilmente se puede negar. En consecuencia, una personalidad a la que una cultura A considere un héroe puede representar la encarnación del mal para una cultura B. Únicamente culturas que no existen y puramente imaginarias pueden ser totalmente inocentes. Lo que se denomina, o denominan sus oponentes, cultura de la cancelación, puede percibirse a primera vista como un fenómeno contemporáneo y que, por ende, pertenece al ámbito periodístico más que al filosófico.
Esta observación tiene mucho de cierta. Sin embargo, un análisis más detallado nos permite ver que estamos en la última fase, por ahora, de un largo proceso que empezó en la antesala de los tiempos modernos. No estamos viendo sino la espuma de una ola mucho más grande. La idea de hacer tabula rasa se remonta al siglo XVII con el filósofo francés René Descartes. Este planeó desprenderse de los prejuicios de su infancia para construir un nuevo edificio de conocimiento cimentado sobre un terreno completamente nuevo. En el siglo XVIII, para los partidarios de la Ilustración radical, el concepto de prejuicios pasó a ser la palabra clave para todo aquello que era tradicional y debía ser sustituido, especialmente la religión organizada y, más en concreto, el cristianismo. La Revolución Francesa trajo consigo la versión política de este empeño, al dar lugar a la creación de nuevas instituciones que sustituirían y enterrarían cuando se había heredado del pasado. El territorio de Francia se dividió según un nuevo modelo de organización territorial en aras de eliminar los límites entre antiguas provincias. Se escogió como símbolo un nuevo calendario que traía consigo nuevas divisiones del tiempo. Así la semana, que culminaba con su inicio en domingo, quedó sustituida por la década. Si bien este sistema terminó fracasando, junto con el intento de crear nuevas religiones desde cero, nos dejó muchos aspectos importantes e indudablemente positivos, por ejemplo, nuevos principios de derecho como el Código Civil francés o el sistema métrico, donde la unidad no se basa en el cuerpo humano, sino en la tierra. En líneas generales, siempre es más fácil destruir que crear algo de la nada. Necesitamos 9 meses para concebir a un ser humano y más tiempo aún para equiparlo, primero con lo que le permitirá tener una vida independiente y posteriormente con las herramientas intelectuales que harán de él o de ella una persona preparada para desarrollar una carrera y capacitada para aportar su granito de arena al bienestar del país. Por el contrario, todo lo que ha llevado tanto tiempo y cuidado materializar y preservar puede quedar destruido en un abrir y cerrar de ojos. Ello debería enseñarnos la pertinencia de mostrar una cierta prudencia. Cuando tocamos lo que las generaciones anteriores han construido, deberíamos hacerlo con manos temblorosas. Solo Stalin afirmó que no le temblaría el pulso a la hora de decidir realizar una purga y enviar a la gente al paredón. Destruir lo que nos precede es una práctica antigua que solía quedar documentada en los registros históricos, reales o ficticios. En el caso de los nuevos movimientos religiosos, la Biblia hebrea está plagada de preceptos para destruir los ídolos de Canaán, sus árboles sagrados, los altares en sus colinas, etc. La recurrencia de los preceptos y de los relatos sobre el desarraigo de árboles sagrados y la destrucción de altares es una muestra de la escasez de destrucciones reales e históricamente evaluables. El cristianismo destruyó monumentos paganos o los reutilizó como iglesias. El irlandés Winfrid, posteriormente conocido como San Bonifacio, mandó talar el roble sagrado de las tribus germánicas a las que había sido enviado a evangelizar. Cuando Mahoma entró en la Meca, destruyó las imágenes y las estatuas de la Kaaba. Más recientemente, los talibanes afganos hicieron pedazos los 3 Budas de piedra gigantes en Bamiyan y el Estado Islámico saqueó los museos de Mosul.
Algunas personas esperaban hacer borrón y cuenta nueva para que lo nuevo pudiese surgir con mayor libertad. Consideraban que lo ya existente coartaba el surgimiento de lo novedoso por el mero hecho de existir. La revolución bolchevique de octubre de 1917 constituye un ejemplo de acontecimiento mediante el que se intentó una experiencia de ese tipo. Lenin pensó que un nuevo orden surgiría espontáneamente de las cenizas del antiguo, cosa que no sucedió. Por el contrario, todo se desmoronó. La hambruna se propagó y mató a millones de personas. Lo que está en juego aquí no es solo el problema concreto de la cultura occidental. En líneas más generales, se trata de nuestra relación con el pasado. En concreto, hemos de preguntarnos qué tipo de actitud debemos adoptar ante aquello de lo que somos producto. Para empezar, ante nuestros padres, nuestro país y nuestro idioma, entre otros, y seguir remontando el cauce hasta el pequeño estanque cálido, warm little pond, donde Darwin imaginó que había surgido la vida, e incluso hasta más atrás, hasta el Big Bang. Debemos elegir entre perdonar o condenar. La condenación es una postura satánica. El satanismo puede ser relativamente suave, soft, y tanto más eficiente. Según Satán, todo lo que existe es culpable y debe desaparecer. Estas son las palabras que Goethe pone en boca de su Mefistófeles. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Perdonar no es tarea fácil. ¿Cómo podemos dar nuestra aprobación a lo que nos precedió? El pasado está repleto de buenas obras, pero se ve empañado por multitud de actos horripilantes que recordamos con mayor facilidad. Los traumas permanecen en la memoria, mientras que damos demasiado fácilmente por sentado aquello que resulta placentero, como si en lugar de ser un regalo, fuese algo merecido. En cualquier caso, nuestra cultura actual está atrapada en una suerte de perversión del sacramento de la penitencia. Tenemos confesiones por doquier y queremos que otros se confiesen y arrepientan. Sin embargo, no hay absolución alguna. No existe el perdón, por lo que tampoco existe ni la esperanza de una nueva vida, ni la voluntad de tomar sus riendas. Ojalá podamos recobrar nuestra capacidad para perdonar. Gracias por su atención.